como les estaba diciendo, el primer condicional, les repito por las dudas, se usaba para cuestiones más bien probables, que probablemente ocurran en el futuro, de darse tal condición, ¿sí? Y recordemos, la parte de la condición en presente simple, la parte del resultado, ya estamos hablando de un resultado a futuro, así que vamos a utilizar will, ¿sí? Bueno, ok, ahora llegamos a el segundo condicional, el condicional tipo 2. En este caso, el condicional tipo 2, ya estamos hablando de situaciones, los dos primeros que vimos, el 0 y el primero, hablan de situaciones que es posible que ocurran, ¿sí? Sobre todo el 0 casi siempre ocurren, y el primer condicional, bueno, cosas que probablemente ocurran. Ya en el condicional tipo 2 o en el segundo condicional o second conditional, la posibilidad de que ocurra es prácticamente inexistente. Estamos hablando de situaciones irreales o hipotéticas, ¿sí? En este caso ya empieza a cambiar un poco la cosa porque, bueno, como siempre tenemos la condición y el resultado. En la parte de la condición, la que tiene el conector condicional, ya el verbo va a estar en pasado simple, no más en presente, sino en pasado simple. Y en la parte del resultado, el verbo va a estar en infinitivo, pero precedido por este modal, would, ¿sí? El would es una especie de potencial, no tiene una traducción al español, pero al verbo le agrega la terminación ia, ¿sí? Estudiaría, trabajaría, ¿sí? Es todo como, digamos que en realidad no puede ocurrir, ¿sí? Por eso estamos hablando de algo hipotético, ¿sí? Si uno por ahí quisiera como bajarla o hablar de una habilidad o bajar un poco la seguridad de que algo ocurriera, podríamos utilizar could o might en lugar de would, ¿sí? Pero siempre el verbo que sigue va a estar en infinitivo. Por ejemplo, if they didn't understand the graphics, they would read the explanation, ¿sí? Si no entendieran los gráficos, leerían la explicación. ¿Por qué es irreal? Porque damos a entender que en realidad sí están entendiendo los gráficos, ¿sí? If they were more cautious, they wouldn't need to pay for the equipment, ¿sí? Si fueran más cautelosos, no necesitarían pagar por el equipo. Pero en realidad no son cautelosos y tienen que pagar, ¿sí? O sea, por eso estamos hablando de situaciones hipotéticas. Otro ejemplo que es muy común, pero que también lo doy como para que ustedes lo asimilen mejor. If I were you, I would, for example, call her, ¿sí? Si yo fuera vos, la llamaría, ¿sí? ¿Por qué es hipotético? Bueno, porque básicamente, o irreal, porque en realidad nunca voy a poder ser vos, ¿sí? Estamos hablando de algo que en realidad no ocurre, ¿sí? Si yo fuera vos, la llamaría. If I were rich, I would travel around the world, ¿sí? Son ejemplos por ahí más tontos, pero para que lo puedan visualizar mejor. Si fuera rico, viajaría alrededor del mundo. Desafortunadamente no lo soy, así que me aquí trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, son situaciones irreales. En realidad no soy rica, en realidad nunca voy a poder ser vos. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a ver, antes de pasar al tercero, que por ahí es un poco el más complicado, veamos estas oraciones y tratemos de identificar ante qué condicional estamos, si el 0, 1 o 2. ¿Sí? Fíjense la primera. If you can see regularity or repetition in a problem, then you might be able to guess what the pattern is and then prove it. Tenemos tres opciones, 0, 1, 2. 2. Ahí tendríamos que tener verbos en pasado simple, acá por ejemplo un could. ¿El 2 no era el que usaba might? Bueno, sí,
Pasa que este está medio complicado. En realidad sería un tipo 1, ¿sí? Un conector 1. Si podés ver la regularidad o la repetición de un problema, entonces podría ser capaz de eh, adivinar cuál es el patrón y probarlo. ¿Sí? Por ejemplo, este acá Tiene estaría en sentido, present claro. simple. ¿Sí? Este está medio... Sí, se sale un poquito de la regla. Pero bueno, no se preocupen. A ver el que sigue. Vamos con el que sigue. Este sí. Dice, don't feel bad if you can't solve these problems right away. Este, por ejemplo, es un imperativo. No te sientas. ¿Sí? Y bueno, tenemos can't que está en presente, digamos, no está en pasado. Claro, ese sería el 0. Bien, este es el 0. ¿Sí? Si te Me puse... confundo con los números también por el hecho que empiezan desde cero. Sí. Yo los tendría como 1, 2, 3, 4. Es verdad, eso también es verdad. El 0, sí. Bueno, no te sientas mal si no puedes resolver estos problemas eh, ya, ¿sí? En el momento. ¿Sí? Bueno, también. En este caso tengo imperativo. El imperativo usamos imperativo en el 0. ¿Sí? A ver, dice, light, la luz brillando en la superficie de un material, de un fotomaterial, provoca la eyección de electrones si la frecuencia de la luz está, ¿sí?, por encima de un cierto valor mínimo. Acá serían estos dos los verbos, que en qué tiempo están. Hasta acá iría, acá se divide, digamos. Por En ejemplo, están presente. en... Bien, los dos están en presente, ¿sí? Cuando los dos estaban en presente, ¿cuál era? El 0, muy bien. Perfecto, ¿sí? Esto también es algo probado, ¿sí? La luz reflejada en la superficie de un fotomaterial provoca la eyección de los electrones si la frecuencia está por encima. O sea, en este caso está al revés. Tenemos primero el resultado, hasta acá, y de acá hasta el punto la condición, ¿sí? Para que esto se dé, la frecuencia de la luz tiene que estar por encima de un valor mínimo. Bueno, a ver acá. Dice, si un átomo de sodio pierde un electrón, se vuelve un ion de sodio. A ver, analicemos hasta acá. Hasta ahí la condición y después el resultado. Y los verbos Nosotros serían... no tenemos las mismas oraciones. Oh, sí. ¿En qué? ¿En el PowerPoint? Ah, no, sí, sí. Perdón, estaba en la segunda página. Ah, ok. Acá tendríamos estos dos verbos, ¿sí? Loses and becomes. Tipo 1. Ese es con will. Uno de Ah, los no, dos están. tendría, uno de los dos tendría que ser Claro, will. están en presente. Bien. O sea que es Ti- el Tipo 0. exactamente. Bien. Sí. También es algo que ya está probado. Si pierde un electrón, se vuelve un ion de sodio. ¿Sí? Bien. Claro. A ver la última. Dice, a nucleus will be radioactive if it meets any of the following criteria. Hasta acá dividiríamos. Acá es al revés. Tenemos primer resultado, después condición. Porque la condición arranca con el conector. Acá tendríamos will be y meets de este lado. Ahí sí sería tipo 1, ¿no? Este sí es tipo 1, perfecto. ¿Sí? Porque este tiene futuro. ¿Sí? Un núcleo será radioactivo si cumple con los siguientes criterios. ¿Sí? Bien, este está en present simple. Ok. A ver aquí, tenemos estas dos. A ver, la primera dice, if half of the original nuclei of sample decay in one half-life, then the activity decreases to one half of its original count. Esta está complicada. Pasemos a la que sigue. If a radioisotope's half-life is
¿Mm? Bueno, a ver, supongamos hasta acá. Dice, si un... Profe, en el tipo Sí. 2 siempre sí o sí empieza con if. No, en ninguno en Ah, realidad necesariamente tendría que empezar con if. Es el más común, como les digo, pero puede haber otros como los que les puse como unless. eh, unless, por ejemplo, significa menos que. claro. O provided that, as long as, podría estar en lugar de el if. ¿Sí? Lo que pasa es que el if es el más común. Acá, por ejemplo, decimos, si la vida media de un isótopo de radio es 12 años, mantén las unidades, ¿qué les parece? Acá tendríamos un imperativo, por ejemplo. Sigue siendo tipo cero. Exactamente. Bien, si tenemos present simple acá y acá imperativo, es un cero. ¿Sí? Si pasa esto, hace esto. ¿Sí? Bueno, y acá dice, si el plasma toca las paredes del reactor, se enfriará rápidamente. Tipo uno. Muy bien. Tenemos acá futuro. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, pasemos ahora a ver. Paren, quiero ver. Sí, acá está. Ajá. No, está bien. Pasemos ahora a ver el que nos queda, que es el tercer condicional o el condicional tipo 3. Bueno, este condicional se utiliza para hablar de eh, situaciones irreales, pero del pasado. Tiene como cierta connotación de como de arrepentimiento, como de arrepentirme de algo que hice o no hice en el pasado, ¿sí? Y por eso estamos hablando de algo irreal, porque yo ya no puedo cambiar el pasado, ¿sí? Ya está hecho. Entonces, en la parte de la condición, que es la que lleva el if o cualquier otro conector condicional, el verbo va a estar en pasado perfecto, ¿sí? Recordemos que el pasado perfecto es had más un verbo en pasado participio, ¿sí? O sea, ed o tercera columna. En la parte del resultado vamos a tener esta estructura. Would have más un verbo en también en pasado participio, ¿sí? O sea, ed o tercera columna. A veces en lugar del would podría estar alguno de estos modales, could o might, ¿sí? Pero siempre have y el verbo en pasado participio, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Dice, if it had not been for the implementation of computers in science, many illnesses would not have been controlled, ¿sí? Si no hubiera sido, acá tengo past perfect, ¿no? Had y verbo en tercera columna. Si no hubiera sido por la implementación de las computadoras en la ciencia, muchas enfermedades no habrían sido controladas. Would not have been controlled. ¿Sí? Would not have been sería el verbo. Entonces, en este caso estamos hablando de una situación irreal, pero del pasado, porque en realidad sí se implementaron las computadoras y sí se controlaron muchas enfermedades. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. If they had paid attention to the instructions, the results could have been different. ¿Sí? Si ellos hubieran prestado atención a las instrucciones, los resultados podrían haber sido diferentes. Pero no prestaron atención, entonces tuvieron otros resultados. ¿Sí? Por eso es situación irreal. No ocurrió en realidad. A ver, otro ejemplo. If I had known the price was going to increase, I would have bought it. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiese sabido que el precio iba a aumentar, lo hubiese comprado. ¿Sí? Past perfect, would have y verbo en pasado participio. ¿Sí? De vuelta. Es como una cierta arrepentimiento, ¿no? Ay, si hubiese sabido que iba a pasar esto, hubiese hecho tal cosa, pero bueno, no lo hice, ahora ya está, ¿sí? Y es irreal porque no lo puedo cambiar, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, acá teníamos, acá les explico un poquito más el tema de los conectores. El conector más usado para introducir las cláusulas condicionales, como ya les dije, es el if, ¿sí? Pero existen otros conectores, como por ejemplo el whether, que también se traduce como sí o si no,
unless, as long as, provided, ¿sí? Acá tienen las traducciones entre paréntesis, since, puesto que, but for, si no fuera por, ¿sí? Todos estos reemplazarían al if, ¿sí? Estarían en lugar del if. Lo que no quiere decir que, que dejen de ser condicionales, son condicionales y tienen las mismas estructuras de verbos y los mismos tipos que estuvimos viendo recién. Lo único que en lugar del if tenemos otro conector, ¿sí? Y bueno, otra forma menos común, pero que existe, de introducir las cláusulas condicionales, o sea, la condición, y no utilizar un conector, evitando los conectores, es invirtiendo el orden del sujeto y el verbo, aunque es menos frecuente, como les digo, y se considera muy formal. Por ejemplo, arrancar en lugar de con el sujeto, con should, y después el sujeto, ¿sí? Should the supply of energy fail, que bueno, lo traduciríamos directamente como si la provisión de energía fallara, la máquina perdería todos los datos. Este, por ejemplo, es una estructura del segundo condicional, ¿sí? Porque tenemos would. O, por ejemplo, arrancar con had. Had I known his email address, I would have sent him an invitation. Este sería el 3. Si hubiera sabido, pero también lo vamos a traducir así, si hubiera sabido su dirección electrónica, le habría enviado una invitación. ¿Sí? La diferencia es que en lugar de arrancar con el if, pasamos el verbo, digamos, un auxiliar delante del sujeto, y después viene el sujeto y después sí el verbo. ¿Sí? Acá estaría. ¿Bien? Pero nuevamente, esto es muy raro, prácticamente no lo vamos a encontrar, porque como dice acá, ¿no? Es menos frecuente y es muy formal. ¿Sí? Pero bueno, lo comentamos por las dudas. Bueno, y acá tienen un pequeño cuadrito como para repasar un poquito todo. Recordemos entonces que el cero condicional se usa para situaciones presentes, reales o que ya están probadas, que son hechos, como, bueno, el del agua que les dije hoy. ¿Sí? Si se congela, se vuelve hielo, por ejemplo. Y que el verbo en las dos partes está en present simple. ¿Sí? Si tomo café a la noche, no duermo bien. Esto es como algo que me pasa siempre, ya, ¿no? Si hago esto, me pasa aquello. El primer condicional, que hablamos de situaciones que probablemente ocurran, que pueden llegar a ser reales en el futuro, ¿sí? Si tomo café esta noche, no dormiré bien, ¿sí? Entonces, present simple, pero acá tenemos will, futuro. El segundo condicional, para situaciones irreales del presente o del futuro, o imaginarias, ¿sí? Que en realidad no ocurren o no van a ocurrir. Si tomara café esta noche, no dormiría bien, ¿sí? Como ya sé que me pasa esto, no lo voy a hacer, por eso es irreal. Recordemos, está en pasado simple, ¿sí? Y acá, en lugar de will, would. Y la última, el tercer condicional, que es el que vimos recién, para situaciones irreales o imaginarias, pero del pasado. Si hubiese tomado café anoche, no habría dormido bien, ¿sí? Como ya sé que me pasa esto, no tomé café anoche, ¿sí? No estamos hablando de esta noche o de hoy. Entonces, bueno, la parte del verbo en la condición va a estar en past perfect, had con el verbo en tercera columna o con ed, y acá es el would seguido de have, seguido de un verbo también en pasado participio, tercera columna o ed, ¿sí? Ok. Pregunto, ¿necesitan que volvamos a repetir algo? Por mí no. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, Sí. ok. Bueno, para complicarlo un poquito más, bueno, acá tenemos otras expresiones. Para complicarlo un poquito más, tenemos algo que se llaman condicionales mixtos, ¿sí? Mixed conditionals. Nuevamente, esto no es tan común, pero bueno, a veces ocurre. ¿Por qué se llaman mixed conditionals? Porque, ¿se acuerdan que tenemos dos partes? Una condición y un resultado, ¿sí? Bueno, en este caso pasa que se mezclan el segundo y el tercer condicional. A lo mejor la condición
la parte de la condición está conjugada como en el segundo condicional, pero la parte del resultado como en el tercero, o al revés. Vamos a ver ejemplos. En este caso, la parte de la condición, ¿sí? Miren, está en past perfect. ¿Este qué era? ¿Segundo o tercero? Tercero. Tercero, bien. Pero la parte del resultado está con would y un verbo en infinitivo. Este era el segundo, ¿sí? ¿Para qué se usaría esto? Para hablar de un resultado en el presente en base a una condición pero del pasado. Por ejemplo, esto parece raro, pero en realidad lo escuchamos muy seguido. Supongamos, si yo hubiese escuchado tus consejos en el pasado, hoy no estaría en este lío. ¿Sí? Por eso hablamos de un resultado en el presente, pero de una condición del pasado. Si yo hubiese verificado el mapa, ahora no estaría perdido. ¿Sí? Es algo que me repercute en una situación actual. Si yo hubiese ido a la universidad, ahora sería doctor. ¿Sí? Bueno, también, si yo hubiese hecho esto en el pasado, ahora esta sería mi realidad. ¿Sí? Pero siempre estoy real, porque en realidad estoy en un lío, en realidad estoy perdido y en realidad no soy doctor. ¿Sí? Bien. Y está también la versión al revés, o sea, la parte de la condición ahora está en pasado simple. ¿Este cuál era? ¿El segundo o el tercero? El segundo. Yes, good, el segundo. Mientras que en la parte de la condición tengo would, have y verbo en pasado participio, ¿sí? Que este correspondía al tercero, ¿sí? En este caso hablamos de un resultado en el pasado, de una situación que continúa o que sigue en el presente. Por ejemplo, si yo fuera un buen cocinero ahora, no sé, tal vez anoche la hubiese invitado a cenar, ¿sí? Como no soy buen cocinero ahora, o bueno, durante toda mi vida, no la invité a cenar anoche, ¿sí? Si no fueran tan malos, si no fueras un tan mal bailarín, habrías obtenido un trabajo o un puesto en esa musical, ¿sí? Entonces, como sos un mal bailarín, malo, pobre, eh, cuando se Marcelo le decía. cuando se presentó en ese momento, en el pasado, en ese musical, le hubiesen dado el papel. ¿Sí? Entonces, es un resultado de algo que no se dio, porque en realidad siempre estamos hablando de algo hipotético, ¿sí? En realidad no le invité a cenar y en realidad no consiguió el papel. Eh, como no, digamos, como hay una cierta condición mía, eso repercutió en algo del pasado, ¿sí? Algo que es existente o que es continuo, ¿sí? No es que voy a ser mal cocinero una vez, sino que es algo que se extiende hasta hoy, ¿no? Es parte de mi personalidad, ¿sí? Claro. Este, Si en un ejercicio, por ejemplo, nos pidieran que identifiquemos la forma, ujú. el tipo de condicional, y si nos da este caso, tenemos que poner que es mixed conditional. Sí, Ah, mixto. Sí, sí. Sí, no, no, porque no es que es otro condicional. No es un condicional 5 o 6. Son el segundo y el tercero mezclados. Son mixtos. y tendríamos que poner segundo y tercero, o tercero y segundo, depende de cómo esté No, estructurado, no, ya con con que digan que es condición. mixto ya está. Genial. Sí. No, 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 tanto no. Son raros también. No es tan común. Pero bueno. A ver, fíjense estas oraciones. Si, if you were to become. Si te hubieses vuelto, si te hubieses convertido en un físico interesado en la fusión nuclear, how might you be able to use this device? ¿Cómo podrías? ¿Sí? Tengo past simple y acá tengo, bueno, might. Bueno, esa primera parte es el segundo. ¿Sí? Es todo segundo en realidad, ¿sí? Porque acá tengo might, pero no tengo have, ¿sí? Ajá. Might más verbo en infinitivo. Sí, tendría que tener might have
para que sea tercero. Bien. Would the resulting solution be saturated or unsaturated if, bueno, 150 grams of were stirred, este está en voz pasiva, into 100 grams of water at 60 degrees. Ahí sí es mixed. Tengo, fíjate, tengo would con verbo en infinitivo y acá tengo past simple, porque tengo where. Ah, es verdad. Sí. No, sí es todo segundo. Es todo dos, ¿sí? Sería, la solución resultante sería saturada o insaturada si si se agitaran 150 gramos de, bueno, nano 3, una fórmula, en 100 gramos de agua a 60 grados, ¿sí? Entonces, si hiciéramos esto, si agitáramos tanta cantidad de esta fórmula, la solución resultante sería saturada o insaturada, ¿sí? También es hipotético. Si el material estuviese en un past simple, ¿no? En un envase cerrado, probablemente dejaría de quemarse, ¿sí? Porque el aire alrededor, etcétera, ¿sí? Ah, pero este no. No, vamos a saltear este. Déjenlo, no pasa nada. Vamos a alguno más sencillo. Yo no se los voy a complicar tanto, ¿eh? Estas son las que me pone Mirta. Si fuera lineal, sería no polar. Está fácil. A ver. Past simple would be. Segundo. También, segundo. ¿Sí? Si fuera lineal, no lo es, hipotético, entonces sería no polar. ¿Sí? Pero no es lineal, entonces es polar. Bueno. A ver con otras expresiones. Así vamos cambiando un poquito. Por ejemplo, acá dice, a menos que el vapor se sobrecaliente, serán necesarias presiones más altas o mayores. Entonces acá en lugar del if tenemos unless, a menos que. Y tengo is, y acá tengo will be. Tengo present simple. ¿Está combinado ahí? ¿Puede ser? Claro. No, no está combinado. Tengo present simple y acá tengo futuro con will. Lo uno. El 1, muy bien. ¿Sí? Si pasa esto, si se sobrecalienta, entonces se necesitarán, El de pero abajo estamos... lo mismo. ¿Cómo? El de abajo también uno. El de abajo sí, bien. Ujú. Lo único que en lugar de if tengo weather. Ujú. Sí, porque tengo will work, it will produce, bien. Ujú. Acá, por ejemplo, el conector en lugar del if es el providing, siempre que. Entonces, las temperaturas hasta 700 grados son aceptables siempre que se usen aleaciones resistentes al calor, ¿sí? Especiales. Bueno, acá tengo Tipo are, cero. are. Este es el 0, bien. Los dos están en present simple. Sí, bien. A ver acá en lugar del if tengo as long as. Siempre que cada carbono tenga 4 enlaces y cada hidrógeno tenga solo uno, casi cualquier diagrama que dibujemos será la fórmula de un compuesto real. Entonces acá tengo, bueno, dos verbos, los dos están en present simple, y acá tengo will. Pero ahí está en pasado y la segunda parte está ¿Dónde en está en futuro. pasado? Has.
Para que sea pasado tendría que Ah, ser no, had. had, es verdad. Ajá. Tipo 1. Es tipo 1. Siempre que tenga 4 enlaces el carbono y el hidrógeno solo uno, cualquier diagrama que se dibuje será, ¿sí? Bien. Ok, esto vamos a saltear. Bueno, y... Bueno, acá estarían... bueno, estos también son parecidos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, will result, unless en lugar de if, are, ¿sí? Ocurrirán, resultarán radiaciones perjudiciales a menos que los isótopos se protejan, digamos, adecuadamente, ¿sí? Este sería el 1 también, ¿no? Present simple will. Como el anterior, pero al revés. Claro, está al revés. Sí, lo único que está al revés está primero el resultado, después la condición. Acá arrancaría la condición, con el conector condicional. A ver, por ejemplo, acá, ya que el neutrón está no cargado, digamos, no se ve afectado por los electrones cargados y los electrones y protones cargados en el átomo, ¿sí? Este que tenemos is not. Tipo 0. Es 0. Bien. ¿Sí? ¿Cómo traduciríamos hacia el español? ¿Está no Sí, no, cargado? en realidad yo diría está descargado. Ahí está. Lo que pasa es que estoy traduciendo sobre la marcha, entonces Sí, sí, sí. por ahí me No, pero trabo. yo tampoco me salía, tampoco pensé la palabra descargado. Sí, no, es como que para que quede un poco más literal y podamos concentrarnos más que nada en el condicional. Bueno, y acá tenemos algunos invertidos, ¿sí? Por ejemplo, si bueno, estos ya los vimos. Por ejemplo, si el aire fuera un compuesto, la licuefacción y la solución no cambiarían su composición. Acá tengo where y wouldn't change. Tipo 2. 2. Bien, 2. Sí, porque tengo past simple y acá would. ¿Sí? Lo único que está como invertido. No me tienen igual, de vuelta, no tienen ustedes que poner que está invertido. Es reconocer el condicional. ¿Sí? Este, por ejemplo, dice, si... no, vamos a saltearlo este. Si se hubiese formado materia viva, digamos, a una temperatura mucho más alta, podría haberse basado en silicio, guarda con silicon, que silicio no es silicona, en lugar de carbono. Entonces acá tengo had been y acá tengo might have been. Tipo 3. 3, bien. Si se hubiese en el pasado formado materia viva a una temperatura más alta, entonces podría haber estado basada en silicio en lugar de carbono. Pero no ocurrió, entonces se basó en carbono y no en silicio. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Hay alguna consulta o alguna duda más con este tema? Respecto a esto, no. ¿No? Bueno, de vuelta. Más que nada, acostumbrarse porque son según Sí, el sí, tipo, sí. digo. Sí, bueno, esto queda grabado, lo pueden consultar, tienen el PowerPoint, así que después también se pueden sentar tranquilos y repasarlo, armarse algún cuadro, algo, ¿sí? Estas oraciones son más complejas, yo no, algunas de estas son muy complejas, no creo que, por las características de los textos que trabajamos, no creo que nos encontremos con algo así. Pero bueno, a modo de trabajo práctico queda este número 7 que habla un poquito de combustibles y petróleo, ¿sí? Es un texto interesante. Tiene las consignas acá al lado, por las dudas, porque van a encontrar en este archivo el texto nomás. Y bueno, me gustaría, bueno, acá están las consignas. ¿Sí? Van a tener que buscar condicionales, indicar tipo, pasarlas al español, responder estas preguntas en español y un ejercicio de referentes. No es muy largo tampoco, son 3 puntos. Y bueno,
Ahí se va a cargar el texto, como para que lo podamos ver. Tarda un poquito. Ahí está. Bien. No es un texto muy largo, ¿sí? Es una sola página. Pero bueno, recuerden los conectores condicionales, eso les va a dar una pauta de, acá hay un condicional, ahí ya lo identificaron, después es cuestión de ver los verbos, ¿sí? Y ahí identificar el tipo, ¿sí? Así que bueno, queda esto para corregir para el viernes que viene, ¿ok?